ambientito así medio lindo todavía. No sé, China, qué va a pasar cuando salgamos del programa. Cierto, porque si es algo que el clima nos hace sorprendernos diariamente. Peor que nuestro humor es China. Sí. El clima últimamente acá en Paraguay. Bueno, ya nos acompaña el licenciado René Pereira, nuestro psicólogo de cabecera. ¡Aplauso! Que nos va a ayudar. Y atendíanme que bien, doña. Porque mira, China, que vos no querés usar a veces y que yo luego últimamente no estoy usando, tiene un porqué y para qué de cada una de sus partes. Mira un poco. Muy bien. El cerebrito. Licenciado, contanos todo. ¿Cómo están? Un gusto saludarle. Cuando decía, no sé, ¿verdad? No sé China, por nuestro, no es lo mismo decir no sé China, a no ser que China va a pasar con nuestro clima, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que estar preparados para todo acá en Paraguay. Para todo. Muy bien, señor. Mañana empieza la Semana del Cerebro. Mira, tiene su semana. Sí, acá la producción me pasó ese dato. La semana pasada yo me quedé así sorprendido, pero tampoco sabía. ¿Qué? Pero acá la producción es fantástica. No, esto es tipo Telemundo, Miami. Otro level el equipo de producción. Entonces, bueno, empezamos a investigar sobre el cerebro. Si la gente quiere saber algo del cerebro, me puede preguntar, le voy a estar pasando todos los datos, así que... Sí. Acá está el WhatsApp, entonces vamos a habilitar para que la gente haga sus preguntas al licenciado ahora mismo. Genial. Ahora bien, es importante saber, para mí fue muy revelador entender cómo funciona el cerebro. Decía Santiago Ramón y Cajal en 1906 que toda persona puede hacer que su cerebro funcione de la manera como quiere. O sea, toda persona puede ser escultor de su propio cerebro. Tiene acá otras partes del cerebro. Esas son las partes ya del cuello que se van conectadas acá. Y esta parte, la que estás tocando, es la primera parte que se empieza a desarrollar en el cuerpo. ¿Vieron cuando el bebé levanta la cabeza y ahí dicen, bueno, ya, opoñita más dicen, ¿verdad? Ya dicen las abuelas. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Ella, la parte el cerebro reptiliano se llama eso. La parte reptiliana que le ayuda a poder... Sí, los reptiles. A partir de los 3 años en adelante, y recién a partir de los 3 años, la parte emocional empieza a desarrollarse. O sea que para mí fue muy frustrante saber que mi hija a los 2 años me sonreía y todavía no sentía emociones por mí. Era un arco reflejo nomás que me hacía. Yo me quedé así. ¡Oh! ¿Qué? Es instinto. Es instinto. Por eso el bebé llora cuando tiene hambre, llora cuando tiene una molestia. No siente amor así. Todavía la emoción como emoción todavía no siente. ¿Qué es lo que siente? Y bueno, es un reflejo, un arco reflejo. Si vos le sonreís, el bebé te sonríe. Para mí fue muy frustrante eso, pero es así. El bebé te sonríe por reflejo. Todavía no siente cosas. Te huele, por ejemplo. Y eso está bueno porque vieron que el dolor, los bebés sienten mucho dolor cuando son bebés. Ay, quiero tener un bebé ahora mismo. Si no lo relaciona eso con la emoción, entonces si lo hubiese ya relacionado con la emoción a los 2 años, se pudo haber vuelto un bebé psicótico. Porque las emociones todavía no regula y es todo un tema. Y a partir de los 7 años en adelante, recién la parte racional. Por eso que yo discuto mucho y difiero con mis colegas cuando dicen, no, a un chico, a un bebé de 3 años o a un niño de 4 o 5 tenés que hablarle. No entiende todavía, no entiende el peligro, no entiende, entonces de balde le hablas. Es ponerle límites y ponerle reglas claras. Sí, entiendo ese rostro, porque yo, claro, lo que pasa es que lo que tenemos hijos grandes, ya vos decís, maena, y todo lo que para algo habrá servido. No, de hecho que sirve porque es ponerle límites claros, pero como entendimiento, como razonamiento tipo de todavía. Entender por qué lo están haciendo, distinguir el bien y el mal. Totalmente, a mí me pasó a mi hijo de 5 años que se trepaba por la pared, le decía a mi hijo, ¿vos no te das cuenta que eso es peligroso? Y él me decía, no, papi, divertido es. No miden el peligro. No, a partir de los 7 años recién la parte racional empieza a desarrollarse. ¿Por qué es importante entender eso? Porque por nuestras reacciones. Lo primero cuando nos pasa algo, dice que el cerebro en 13 milésimas de segundo reacciona a las imágenes. Y nuestro cerebro funciona por imágenes. Nuestro cerebro no procesa, por ejemplo, la palabra no. ¿Sabían eso? O sea, si vos cerrás tu ojo y yo te digo, ustedes con los ojos cerrados, yo le digo, piensen ahora en un árbol verde, 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 ustedes van a pensar en ese árbol verde y le digo, no piensen en una fruta roja. Y mientras más no piensen, le digo, más van a pensar en la fruta roja. Porque el cerebro no procesa no. El cerebro procesa imágenes. Entonces, de balde le decía a una criatura, no haga esto, no haga aquello, porque no procesa la palabra no. Hacen.
¿Qué hacemos? Dice don Aníbal. Le tanteamos en un árbol y... Es educar desde... educar desde lo positivo, educar desde... No decirle lo que no tiene que hacer, sino decirle lo que tiene que hacer. Como el yaguá cuando le damos así un premio cuando hace bien las totalmente. cosas. Ahora, nosotros, por ejemplo, estamos siempre educando desde el no. No haga esto, no haga aquello. Y no es, hace esto, hace aquello. Entonces, eso va a funcionar mejor. Ahora, cuando yo entiendo esto, yo puedo medir mis reacciones. Licenciado, te voy a interrumpir ahora mismo. ¿Saben por qué? Porque hay una mamá que nos está preguntando algo y dice, hola, ¿puede mostrar cómo funciona el cerebro de una persona con autismo? ¿Verdad? Quiere entender, sí, porque es ya algo... Y probablemente... Es un espectro, ¿verdad? Sí. ¿Qué es espectro? Para que bueno, están las patologías, están los espectros. Los espectros son condiciones del funcionamiento. No es una enfermedad. Entonces. No es una enfermedad. Y como todo espectro tiene niveles, entonces... Para ver cómo funciona tenemos que ver los niveles de... Generalmente a una persona autista lo que más les cuesta es la parte relacional. Es genio en ciertas áreas. Por ejemplo, puede ser un genio matemático, puede ser un genio lógico. La otra vez estuvimos hablando de la inteligencia, de los tipos de inteligencia. Sí. Ahora, una persona con el espectro autista tiene mucha dificultad de relacionarse porque generalmente la parte emocional es la que está constantemente tomando relevancia en el cerebro, que es el cerebro emocional, no tanto la parte racional. Entonces, cuando se aplica la parte emocional, eso anula la parte racional, que es lo que nos pasa a todos. En realidad, no hay mucha diferencia solamente en la parte funcional. Y social también, sobre todo, ¿verdad? Porque generalmente las personas con el espectro autista no se relacionan de la misma, socializan de la misma manera. No pueden socializar de la misma manera porque ellos no tienen ese arco reflejo que hablamos al principio, de reaccionar ante la otra persona. Ellos tienen su ritmo de reacción, tienen su ritmo de pensamiento, o sea, ellos tienen su propio ritmo. Entonces, lo mejor que yo le puedo aconsejar a esta mamá es ver el ritmo de su hijo y tratar de todo en la casa acomodar a ese ritmo. Eso va a hacer que él pueda ir desarrollándose y con el tiempo hasta ni te vas a dar cuenta del espectro autista. Sí, es que no es muy, un grado muy... Un grado muy avanzado. En los casos de grados muy avanzados es ya prepararle en ambientes más profesionales. Claro. Entonces eso le va a ayudar. Pero yo creo que todo es recuperable y todo es adaptable. El cerebro se adapta. De hecho que tenemos los dos hemisferios funcionando, ¿verdad? Sí. El derecho maneja el izquierdo maneja el derecho. Y un consejo que les quiero dar es, cuando te sentís bloqueado, en algún momento dado te bloqueas, es mano derecha, oreja izquierda y hacerte cariñitos. Mano derecha, oreja izquierda. ¿Y para qué eso? Y para conectar el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. Entonces hay una orden del hemisferio derecho o del orden del hemisferio izquierdo a la parte derecha y una reacción del hemisferio, ¿verdad?, derecho a la izquierda. Mano derecha con orejita y te hace... Por ejemplo, en lo que te pasó, que estabas nerviosa, entonces, ¿qué haces? Empezás a hacerte esto, empezás a hacerte aquello. Yo le enseño mucho eso a los deportistas. Y eso te calma. Para relajarte, porque reconecta tu cerebro. Tienes que tocar tu oreja, acá. Sí. Acá, pero cruzado. O tus rodillas también cruzado. Acá, cruzado. Porque entonces vas conectando tus hemisferios. ¿Qué pasa cuando nos ponemos nerviosos? El área emocional absorbe toda la energía del cerebro y el área racional, que vos necesitas muchísimo para tu deporte, el área racional, entonces vos necesitas esto, y esto se bloquea cuando estás nerviosa. Entonces, todos esos mecanismos te cuesta. Entonces, cuando vos haces esto, cuando yo le enseño a los deportistas, los tenistas hacen mucho eso en sus saques, la ceremonia de saque que le llaman, que van haciendo picadas, van haciendo cosas cruzadas. Entonces, ahí para poder ellos volver a enfocarse, porque el cerebro es una máquina que vos tenés que saber manejarla a tu favor. ¿Cuánto tiempo hay que estar así? Pues Julie está... yo voy a empezar 48 horas antes. Tiene que ser cruzado así. O también hacerte unos masajitos en la frente. Y ahí entra algo, Julie, clave para todo deportista también y para toda persona, es el diálogo interno. Maneja tu diálogo interno. A la mañana temprano al despertarte, hoy va a ser un gran día, hoy va a ser un gran programa, hoy vamos a hacer pico de rating y empezás vos a declarar. Todos los días. Pero declará eso y vas a tener todas las pilas y todas las ganas. O a la noche, por ejemplo, ser agradecido. Gracias, hoy fue un muy buen día. Entonces, ese es tu diálogo interno, porque yo le digo a mis pacientes siempre, lo último que pensás antes de dormir y lo primero que pensás al despertarte es lo que gobierna tu vida. Entonces, que eso último sea positivo, que eso primero a la mañana sea positivo. Ahí está. Licenciado, acá otro televidente, es un hombre por lo que veo en su fotito, ¿es la primera inteligencia que se desarrolla, es la emocional?
¿O no? Para mí es la que menos desarrollamos y la que deberían enseñarnos. La primera inteligencia que se desarrolla es la kinestésica, es del movimiento. De hecho, que es la que reacciona primero. La segunda sería la emocional y la tercera sería la racional. ¿Qué pasa? Que a veces una de las heridas de la infancia, que ya habíamos hablado también en otro programa atrás, es no dejarle al chico que desarrolle su inteligencia emocional. ¿Cómo? No enseñándole a manejar sus emociones. Primero, identificar su emoción. Entonces la inteligencia emocional tiene que ver con yo identifico mi emoción y yo sé qué hacer cuando viene esa emoción. Viene mucha tristeza, entonces yo sé cómo elaborar esa tristeza para que me juegue positivo y no me juegue en contra. Ahora, ¿qué pasa en el cerebro cuando uno siente tristeza? Y bueno, se elabora unos cuantos neurotransmisores que yo necesito saber procesar y eso lo hago a través de la parte racional. Y a partir de los 7 años yo... Ahora, ¿qué pasa con la parte racional? Y es lo que estuvimos hablando recién también. Sí. Que necesita 1 segundo para reaccionar. Y sin embargo la parte kinestésica, la parte del movimiento en 13 milésimas, sí, vos reaccionás primero y después pensás. Me mandé un... Sí, porque tu primera reacción es, ¿verdad? Entonces, yo tengo que entender, y ese consejo que nos daban de contar hasta 10, por ejemplo, qué genial que era. ¿Quién pico hace eso, bueno, licenciado? Pero es algo que nos puede servir, ¿verdad? Contar hasta 10, bueno, 1, 2, respirar. ¿Qué pasa cuando yo respiro? Envío energía a mi cerebro porque el cerebro se alimenta de glucosa y de oxígeno, que es a través de la sangre. Cuando yo respiro, se va glucosa y oxígeno a mi cerebro y eso me tranquiliza, eso me da cierta paz. Por eso, por ejemplo, la meditación, el estar tranquilo, el respirar, el ver algo agradable, te va generando esa sensación y necesitamos practicar eso. Siempre digo esto porque me preocupa muchísimo que se normaliza estar tensionado todo el tiempo. No es bueno estar tensionado todo el tiempo, ¿verdad? Para nada, porque en algún momento el cuerpo te va a pasar factura si estás tensionado todo el tiempo. Y es demasiado importante porque el cerebro nunca deja de funcionar. Al contrario de lo que muchas veces podemos creer, el cerebro no para nunca. Ni cuando dormimos. Tampoco, no para nunca. Entonces es bueno que nosotros seamos intencionales con nuestro cerebro. En algún momento no le vamos a poder parar, pero sí hacerle relajar. Que tengas momentos de relajación, que la señora ahí en su casa, que el señor ahí tenga momentos de relax, que pueda relajarse, estar tranquila, porque eso es demasiado importante para el cerebro. Y también, una última cosa que para mí es clave, la alimentación. Y ahí ya entramos en tu campo. Sí. Y podés googlear inclusive alimentos ricos en serotonina. Te va a salir tomate, huevo, te va a salir café, te va a salir chocolate. Sí. Entonces, no es desagradable los alimentos ricos en serotonina que te van a ayudar a funcionar mejor el cerebro. A los dos les pregunto, a la licenciada Padrón, por favor. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le podemos ayudar al cerebro también a nivel de deporte o de ejercicio? ¿Cómo le alivianamos? ¿Cómo le oxigenamos? No sé, tipo un respiro. ¿Cómo le cuidas a tu cerebro? Bueno, yo lo que quiero decir con respecto nomás a darle continuidad a lo que estaba diciendo el licenciado, nosotros que venimos de una generación donde nos enseñaron a reprimir y no a exteriorizar lo que nos pasaba, nos cuesta un poquito más, por eso tenemos la oportunidad de que si tenemos hijos, poder cambiar ese paradigma, ¿verdad? Y romper esa posibilidad de que cuando está triste, cuando está feliz, y también acompañar en esos momentos y no reprimir de, ay, no tenés que mostrar que estás triste, que era lo que pasaba cuando nosotros éramos chicos, ¿verdad? Totalmente. No podíamos llorar, si estábamos tristes teníamos que poner una sonrisita, ¿entendés? Porque eso nos enseñaron, ¿no? Los hombres no lloran luego, eso le decían a nuestros hermanitos y imagínate lo loco de así eso. Mismo. Y bueno, y hoy esos niños son adultos. Pobre, entonces con mil mambos porque no saben expresar sus emociones. Exacto, porque no les permitían. Sí. Qué cruel y qué irresponsable decirle a un varón. No lloraba, no estaba triste, era el fuerte. Esa es la realidad. La única emoción que se le permitía al varón era la ira. Exacto. Entonces, agarrarse a trompadas. Sí, entonces tenemos varones que la única emoción puede estar triste, pero reacciona con ira. Puede estar con un desagrado, reacciona con ira. Entonces, porque era lo único que nos dejaban. Ahora, con respecto a tu pregunta, para mí es muy importante, cuando practicas un deporte, no tomes ese deporte como competencia todo el tiempo. Trata también de que ese deporte, por eso que en el fútbol, por ejemplo, se hacen los recreativos, que es un jugar por jugar nomás, ¿verdad? O es divertirse, que es parte de. Entonces es muy importante para mí, y cerrando el tema, es que tu cerebro tenga momentos de relax.
Porque si vos estás sobreforzándole a tu cerebro todo el tiempo, eso te va a pasar factura. Gracias, licenciado. Por favor, gracias a ustedes. Me gusta aprender contigo. Que para mí es un gusto estar acá con ustedes. Te esperamos pronto entonces nuevamente. Y ahora